Conversamos con el doctor Gastón Filippetti, director médico de la empresa Dar Salud, una empresa con sede en la ciudad de Mar del Plata, pero que atiende por convenio con todas las obras sociales y en todo el país. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta qué es la internación domiciliaria y cuáles son las prestaciones que ofrece. Nosotros trabajamos en forma transdisciplinaria, ¿sí? Nuestros grupos están conformados por médicos, por kinesiólogos, por enfermeros. El director médico es el responsable de toda la parte asistencial médica de este grupo, que también, por supuesto, está conformado por administrativos, bueno, un grupo muy grande de gente. Las internaciones prolongadas está probado que aumentan muchísimo las complicaciones, fundamentalmente en tema de infecciones, por lo cual inicialmente con cirugías y después cada vez con más patologías se fue intentando acortar los tiempos de internación para evitar este tipo de complicaciones. De esta forma, una cirugía, por poner un ejemplo de vesícula, que en otros tiempos llevaba 3-5 días de internación, hoy en día lleva horas y muchas veces el paciente se opera a la mañana y se va a la tarde. Esto mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, disminuye muchísimo las complicaciones, fundamentalmente las infecciones, y es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de sistema. Por otra parte, si bien no es lo fundamental en lo que es salud, es muy importante el tema de costos, ¿sí? Los costos de una internación en un centro asistencial es muy alto, y este tipo de situaciones de poder continuar con atenciones en forma ambulatoria disminuye muchísimo los costos. El día hospital, el día cama de una clínica es muy caro porque tiene muchísimo personal destinado a esa cama. Esto permite reducir muchísimo los costos para las obras sociales, en el fondo para todos, ¿no? Así que esa sería otra de las grandes ventajas. Y después otra de las ventajas es que en nuestro sistema de salud, que es muy bueno, un gran déficit es lo que nosotros le llamamos atención terciaria. La atención terciaria son una serie de centros, que en el país hay pocos, que se dedican a la rehabilitación de pacientes. Nosotros acá tenemos el gran ejemplo del INAREPS, pero bueno, es medio único en el país, y no hay muchos centros privados que se dediquen a eso. Entonces hay muchos pacientes que sufren enfermedades agudas, esa enfermedad se termina en la internación y cuando el paciente se va de alta, se terminó la enfermedad, o cumple con cierto tratamiento y la enfermedad terminó. Por poner un ejemplo, una neumonía. Pero hay otras patologías donde cuando el paciente se va de alta de la clínica, la enfermedad empieza, ¿sí? Porque un paciente, por ejemplo, que tiene un ACV, una vez que sale del peligro, que son las primeras 48-72 horas, ya no tiene por ahí tanto riesgo de vida, ¿sí? Pero por ahí queda con una parálisis, por ahí queda con una dificultad para deglutir, queda con una dificultad para hablar, y todo esto requiere de un equipo transdisciplinario, como te decía, donde también, por ejemplo, hay fonoaudiólogas, que hoy no te lo había mencionado, que acelera muchísimo el proceso de rehabilitación. Hay enfermedades que traen problemas desde el punto de vista de la mortalidad y hay otras que traen problemas desde el punto de vista de la morbilidad. El ACV es una patología que, si bien en muchos casos es mortal, lo que da mucho es incapacidad, es una de las principales causas de incapacidad. Y las primeras semanas, meses, son vitales para la recuperación. Entonces, poder tener un sistema que se adecue y que siga a la atención clínica u hospitalaria es importantísimo para lograr esto. Nosotros a lo largo del país tenemos muchos pacientes y muchas patologías. Hay ciertas patologías que por la prevalencia de la patología forman parte de un grupo importante de nuestros pacientes. Dentro de ella, el ACV, ¿sí? Por la discapacidad que genera y por la necesidad de armar grupos de atención, es una de las que más pacientes tenemos. Nosotros tenemos sucursales en Mar del Plata, donde el área de influencia es muy grande en todo el sudeste. Tenemos sucursales en Necochea, en La Plata, en grandes ciudades, en Mendoza, ahora en Viedma, para la zona de la Patagonia. Y bueno,
Esas son grandes ciudades donde por ahí, en determinadas situaciones, se puede desarrollar una rehabilitación de un paciente de estas características en forma ambulatoria, ¿sí? Porque el paciente puede ser trasladado a algún lugar cercano donde hagan kinesiología. ¿Sí? Por ahí es difícil de armarlo, pero se puede hacer. Pero hay muchos lugares donde no hay este tipo de facilidad. Entonces, rehabilitar a un paciente con ACV es muy complejo. Se requiere un grupo conformado por un médico, un fonoaudiólogo, un kinesiólogo, enfermeros, asistentes, y muchas veces la internación domiciliaria permite centralizar este tipo de atención y además trabajar en forma transdisciplinaria. ¿Qué significa transdisciplinaria? El modelo médico ha ido evolucionando. Inicialmente, hace muchos años, el modelo médico hegemónico, el médico era el que daba las órdenes y los demás obedecían y más o menos se trataba de esta forma. Eso fue modificándose, por suerte, hacia un sistema interdisciplinario en el cual varias disciplinas tenían un peso similar y cada uno hacía su parte. Hoy en día a lo que tendemos es al sistema transdisciplinario, en el cual cada uno tiene su especialidad, pero todas las partes se juntan y ven qué es lo mejor para el paciente, trascendiendo, digamos, la especialidad de cada uno. Y eso, desde un sistema como el nuestro, es mucho más fácil de hacer que en un sistema donde el paciente tiene su kinesiólogo en un lugar, su médico en otro, ¿sí? Y mucho más, como te decía, en algunos lugares del país donde armar esto cuesta mucho más. Siempre el destinatario número uno es el paciente, y nuestro objetivo como médicos y como empresa a la que formamos parte es el paciente. En el caso de este paciente en particular, tiene algunas características puntuales. La más importante es que nosotros entramos a la casa del paciente. Entonces eso lo vuelve muy particular, este tipo de atención.